acaba de pasar. Google ha liberado Gemini 3 Pro Preview en AI Studio. Ya está disponible, ya lo estoy probando y te digo una cosa, este modelo es lo más bestia que ha sacado Google hasta ahora. Hoy lo vamos a poner a prueba con casos reales. Pero antes déjame explicarte muy rápido qué ha cambiado de verdad respecto a Gemini 2.5 Pro, porque aquí hay cifras que no te van a dejar indiferente. Lo primero que quiero dejar claro es que Gemini 3 no es simplemente un poco mejor que el 2.5. Hay diferencias muy concretas y muy importantes, pero también hay cosas que la gente está comentando como si fueran nuevas y no lo son. Como ves, Gemini 3.0 ya está disponible en Google AI Studio, pero para entender qué supone este modelo quiero explicarte de forma muy clara qué cambia con respecto al modelo 2.5 Pro. Y lo voy a hacer con datos reales de benchmarks que se han filtrado, porque ahí es donde se ve la mejora de verdad. Lo primero es que el millón de tokens no es nuevo. Gemini 2.5 Pro ya podía manejar hasta 1 millón de tokens de contexto, así que eso no es una novedad. Y tampoco es nueva la multimodalidad. El 2.5 ya entendía texto, imágenes, audio y vídeo. Eso ya lo hacía, y lo hacía bastante bien. Así que si ves a alguien diciendo que esas cosas son nuevas, no es así. Ahora bien, lo interesante está en cómo rinde Gemini 3 dentro de cada tipo de tarea. Y aquí empieza lo bueno. Primero, razonamiento y matemáticas. En el benchmark AIME 2025, que es básicamente un examen de matemáticas de nivel competición, son problemas muy complejos de razonamiento profundo, del estilo de las olimpiadas matemáticas. Bien, pues aquí Gemini 2.5 sacaba un 88% de aciertos, que ya es una locura. Pues Gemini 3 se va al 95% sin usar herramientas externas y al 100% cuando se le permite ejecutar código. Esto significa que a la hora de entender problemas difíciles y razonar paso a paso, Gemini 3 es más preciso, más consistente y comete menos errores tontos. Luego está el GPUA Diamond. GPUA es un benchmark de conocimiento científico. Evalúa si el modelo entiende conceptos de física, química, biología y si sabe razonar con ellos sin inventarse nada. Gemini 2.5 ya tenía un nivel con un 86%, bastante alto, y Gemini 3 sube a un 91,9%. No parece un gran salto, pero en este tipo de pruebas es enorme, porque significa que el modelo tiene menos lagunas conceptuales y menos alucinaciones cuando habla de ciencia. Otro dato importante, el Humanities Last Exam. Es una prueba de razonamiento académico compleja. No va de memorizar datos, sino de entender textos largos, sacando conclusiones y argumentando cómo lo haría un estudiante universitario. Gemini 2.5 estaba en un 21% y Gemini 3 sube a un 37,5%. Sigue sin ser perfecto, pero es casi el doble de rendimiento en una de las áreas más difíciles para un modelo de lenguaje. Ahora voy con lo que para mí es uno de los cambios más gordos, la parte multimodal. Hay un benchmark que se llama MMMU Pro, que mide la capacidad del modelo para razonar combinando texto, imágenes, gráficos y diagramas. Gemini 2.5 estaba en un 68% y Gemini 3 llega al 81%. Y esta mejora es muy visible cuando analizas pantallas reales o datos complejos. Y de hecho, lo que más me ha impresionado es este otro benchmark, el ScreenSpot Pro. ScreenSpot mide si el modelo entiende capturas de pantalla. Y esto se refiere a pantallas reales, interfaces de usuarios, menús, botones, métricas, es decir, lo que usamos en el día a día. Gemini 2.5 sacaba un 11% y Gemini 3 se dispara hasta el 72%. Esto es un salto absolutamente salvaje y significa que Gemini 3 puede analizar UIs, hojas de cálculo, herramientas de analíticas y aplicaciones reales de una forma que el modelo 2.5 simplemente no podía. En el benchmark Video MMU, el modelo 2.5 estaba en un 83,6 y ha subido al 87,6. Aquí el salto es más moderado, pero ahí está, y sobre todo es más estable. En programación también hay cambios importantes. Live Code Bench Pro es un benchmark que evalúa si un modelo puede resolver retos reales de programación. El modelo 2.5 tenía una puntuación de 1,775 y Gemini 3 sube a 2,439. Esto significa que el modelo no solo genera código, sino que entiende mejor la intención, sigue mejor las instrucciones y soluciona problemas más complejos. Otro benchmark muy utilizado es el SWE Bench Verified. Este es probablemente el más práctico de todos porque mide si el modelo puede actuar como un agente de código. El modelo 2.5 estaba en un 59,6 y el modelo 3.0 llega al 76,2%. Aquí sí hay un salto claro hacia un comportamiento más de ingeniero, más autónomo y más fiable. Y el último detalle técnico que voy a mencionar es el rendimiento en tareas largas, como el benchmark
llamado Vending Bench. Este mide la capacidad del modelo para tomar decisiones correctas en secuencias de pasos muy largas, como si fuera un agente que tiene que planificar y ejecutar acciones. Gemini 2.5 simulaba un beneficio de $573, Gemini 3 Pro simula más de $5.400. Eso es casi multiplicar por 10. En resumen, Gemini 3 no revoluciona el contexto ni la multimodalidad porque eso ya existía. Lo que hace es mejorar muchísimo la calidad del razonamiento, la precisión científica, la capacidad de entender pantallas reales y el comportamiento como agente, cuando trabaja con código o cadenas de acciones más largas. Es más estable, más lógico y más analítico, y además responde con mucha más consistencia que Gemini 2.5. Y ahora que ya sabes qué cambia sobre el papel, vamos a ponerlo a prueba en situaciones reales. Por cierto, ¿estás pensando en montar una web o una tienda online y no sabes por dónde empezar? Esto te interesa. Y es que con Hostinger puedes crear toda tu web usando inteligencia artificial. Solo tienes que decirle qué tipo de sitio quieres, para qué lo necesitas, y en cuestión de segundos tienes una web entera montada: portada, productos, tienda, sección de contacto, sobre nosotros, absolutamente todo. Y lo mejor es que puedes editarlo fácilmente con un editor visual que no requiere saber programar. Funciona moviendo piezas tipo Canva, pero para webs. Y atento a esto, porque tienen un ofertón por el Black Friday. Ahora, con el enlace que te dejo abajo, puedes tener tu web con dominio desde 1,76 € al mes. Y si eliges el plan Business, que tiene las funciones de inteligencia artificial integradas y además puedes crear hasta 50 tiendas online, te sale por apenas 2,48 € al mes. Un chollo. Y es que como Hostinger patrocina este canal, tienes un 10% de descuento adicional con el código Miguebaena. Solo entra desde el link en la descripción, eliges tu plan y el cupón se aplica automáticamente. Haz tu web fácil, rápido y sin complicarte. Entra ya y pruébalo. Una de las primeras cosas que he probado con Gemini 3 es algo que antes era imposible. Es subir un vídeo de 2 o 3 horas directamente a Google AI Studio y trabajar con él sin que el modelo explote. Con Gemini 2.5, si intentabas analizar un podcast largo, te decía que el archivo superaba el 1.000.000 de tokens y que no podía procesarlo. La única forma de hacerlo era sacar la transcripción tú mismo, dividirla en partes y subirlo todo a mano. Era un proceso lento, era pesado y muchas veces ni funcionaba. Para ello he cogido este podcast de 2 horas y 40 minutos. Si yo abro Google AI Studio con el modelo Gemini 2.5 Pro, si te fijas, me dice que ocupa unos 2.800.000 tokens, es decir, casi 3 millones de tokens, y por supuesto eso supera el límite del 1.000.000 de tokens, así que el modelo no te deja trabajar con este vídeo. Es imposible meterlo dentro del contexto y tienes que recurrir a los trucos que te mencionaba antes. Bajarte la transcripción, dividirla en partes, comprimirla, en fin, un proceso muy lento y muy poco práctico. Pero aquí viene lo sorprendente. Si este mismo vídeo lo subimos y cambiamos al modelo Gemini 3 Pro Preview, el modelo me lo procesa como 990.000 tokens, es decir, de golpe pasa de casi 3 millones de tokens a menos de 1 millón, y de pronto el vídeo cabe entero dentro del contexto del modelo sin que tengas que hacer absolutamente nada. Y me ha pasado lo mismo con otros vídeos muy largos. Gemini 3 es capaz de procesarlos siempre por debajo del umbral. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Gemini 3 hace algo que Gemini 2.5 no hacía. El modelo ya no transcribe todo el vídeo de forma literal, palabra por palabra. En lugar de eso, lo analiza primero en modo multimodal, identifica la estructura del vídeo, detecta los fragmentos importantes, te agrupa las conversaciones, resume los bloques completos y descarta automáticamente partes que no aportan información útil. Solo después de hacer esa comprensión previa, convierte la información a tokens, es decir, comprime el contenido antes de llevarlo al contexto del modelo. No es una transcripción bruta, sino una representación optimizada del vídeo. El resultado es que por primera vez puedes subir un vídeo de 2 o 3 horas directamente a Google AI Studio sin herramientas externas. Y podemos preguntarle cualquier cosa sobre cualquier momento del vídeo. Un resumen, un análisis, comparaciones entre distintos fragmentos e incluso combinarlo con otros documentos. Por ejemplo, aquí le he pedido que me haga un resumen completo del podcast y me saque los aprendizajes clave. Y en apenas un par de minutos, Gemini 3 ha sido capaz de resumirme 2 horas y 40 minutos de conversación con ideas claras, bien estructuradas y sin inventarse nada. Literalmente, por primera vez, trabajar con contenido largo funciona de verdad. Otra cosa que quería probar con Gemini 3 es toda esta locura que está saliendo en redes sobre que ahora diseña aplicaciones completas en cuestión de segundos. Seguramente lo habrás visto, páginas web súper limpias, dashboards brutales, aplicaciones con botones, con animaciones, todo generado a partir de un mensaje. Y en muchos casos parecen diseños demasiado buenos como para ser improvisados. Así que he decidido ponerlo a prueba con una pequeña aplicación que podría usar yo mismo en mi día a día. Le voy a pedir que me cree una landing con un diseño moderno y profesional, pensada para una aplicación que ayude a estudiantes a concentrarse mejor y a organizar sus sesiones de estudio. Le especifico que quiero un diseño con tonos oscuros,
comandos, botones funcionales, tarjetas que se animen al pasar el ratón por encima y una estructura bien pensada. La idea es probar si realmente puede generar una web atractiva, usable y que luzca profesional sin escribir nada de código. Y el resultado es este. Nada más abrir la landing ya se nota el cambio. El fondo es oscuro, con degradados y un contraste muy bien elegido. El mensaje es claro: domina tu tiempo, fluye en el estudio. La tipografía es moderna, el color morado azulado va en línea con el estilo tecnológico. A la derecha aparece esta especie de móvil totalmente funcional, donde puedes seleccionar qué te distrae en el día de hoy, si son redes sociales, ruido o cansancio, y luego pulsar para que te genere tu propio plan de estudio. Si te fijas, todo se adapta en tiempo real y luego nos genera este horario automáticamente dividido por fases: enfoque profundo, descanso activo, repaso rápido, práctica, como si fuera una aplicación real. El diseño responde al cursor y es completamente navegable. Luego sigue explicando cómo funciona, todo muy visual y bien jerarquizado. Además tiene este efecto si pones el cursor encima de las tarjetas, y luego nos añade una serie de métricas como el más 40% de retención y gráficos animados que simulan tu nivel de foco. Sinceramente creo que es la mejor landing que he conseguido generar hasta ahora con Gemini, y no solo por cómo se ve, sino porque es interactiva. Se nota que Gemini está empezando a entender el concepto de frontend funcional. No es solo una maqueta estática, sino una web casi lista para poner en producción. Y esto lo hemos generado en segundos. En unos días seguiré probando a pedirle ajustes, darle un feedback más técnico o incluso que conecte esto a una base de datos ficticia para simular aún más la funcionalidad. Pero de momento, brutal. Vale, vamos con el siguiente caso de uso, centrado en programación. Y aquí es donde Gemini 3.0 se viene muy arriba. En este caso le he pedido algo un poco más serio. Le he dicho que quiero una aplicación web completa en un solo archivo con HTML, CSS y JavaScript que genere un laberinto aleatorio, que me deje moverme con las flechas o con el WASD y que además tenga un botón de resolver con inteligencia artificial, que utilice un algoritmo tipo A para encontrar la ruta más corta hasta la salida. Todo ello con interfaz en modo oscuro, diseño cuidado y con estadísticas de cuántos nodos ha explorado la IA, cuánto mide la ruta y en qué estado está el algoritmo. Y aquí tenemos el resultado. Aquí arriba tengo los controles, se mueve con WASD y bueno, después de intentar salir del laberinto sin éxito, si te fijas aquí arriba tengo dos controles, nuevo laberinto y resolver con IA. Abajo me muestra en todo momento los nodos explorados, la longitud de la ruta y el estado, listo, explorando o trazando ruta, y en el centro está el laberinto, con ese punto de inicio en amarillo y la meta en rojo. Yo puedo jugar como si fuese un minijuego normal, me muevo con las flechas, voy probando caminos, me pierdo un poco y enseño que esto no es una animación, es código que ha generado él solo a partir de la descripción. Ahora viene la parte potente, le doy al botón de resolver con inteligencia artificial y mirad lo que pasa. Empieza a colorear las celdas que va explorando, como si fuera una especie de hormiguero digital buscando la salida. Primero ves la zona explorada en morado y luego la ruta óptima en verde, avanzando paso a paso hasta la meta. Debajo los contadores se actualizan, número de nodos explorados, longitud de la ruta, es decir, no solo resuelve el laberinto, sino que te da feedback de cómo lo está haciendo. Lo interesante de esto es que aquí no hay plantillas ni librerías que yo haya preparado antes. Es simplemente que quiero un laberinto que se resuelva con un algoritmo de búsqueda de caminos y que se vea así, así y así. Y Gemini se ha encargado de montar toda la estructura, la generación del laberinto, el control del jugador y la implementación del algoritmo A, además de las animaciones y las estadísticas. Y obviamente, si algo no me convence, siempre puedo volver al chat e iterar, que me haga el laberinto más grande, que me haga la animación un poquito más lenta o que me cambie los colores. Y automáticamente irá ajustando el código hasta que quede como ves ahora. Para mí, este tipo de ejemplo es donde se nota el salto de modelo. No es solo que sepa programar, es que ya puedes plantearle un pequeño proyecto con lógica, visualización y un pelín de inteligencia y te devuelve algo lo suficientemente estable como para enseñarlo en un vídeo sin que explote a la primera. Vale, y ahora vamos con un tercer ejemplo que creo que muchos vais a agradecer. Imagina que estás preparando unas oposiciones. En este caso, por ejemplo, para agente de la Hacienda Pública. Y tienes un temario denso, técnico, legal, como este de aquí. Un solo tema que son 43 páginas sobre el embargo, la recaudación, los tipos de diligencias y demás. Es un documento que asusta solo con abrirlo y que normalmente requiere horas de lectura atenta, subrayado, esquemas o directamente ir a clases para que alguien te lo resuma. ¿Y qué pasa si se lo subimos a Gemini 3.0? Así que se lo subo directamente y le pido algo muy concreto, que transforme el contenido de forma visual y útil para repasar. Le pido que no me suelte todo el texto plano, sino que lo convierta en algo que lo pueda entender de un vistazo. Es decir, con un dashboard estructurado por módulos, con iconos, colores, tablas comparativas, ejemplos prácticos y sobre todo que me sirva para memorizar y repasar. Y este es el dashboard que me ha generado. Todo organizado por módulos, con visuales para cada facultad,
libertad, las oposiciones convertidas en algo visual, incluso con reglas prácticas y ejemplos reales. Aquí tenemos una pequeña tabla comparativa. Como ves, este tipo de formato te permite entender y memorizar mucho mejor, porque Gemini ha cogido nuestro documento de 43 páginas y me ha devuelto algo que parece un resumen visual de Notion, totalmente listo para empezar a estudiar. Esto antes era impensable, no solo por la cantidad de tokens que maneja Gemini, sino porque entiende la lógica del contenido y sabe cómo estructurarlo para que sea útil de verdad. Esto no es ChatGPT 3.5 resumiendo, esto es una IA que entiende y estructura como si fuera tu profesor. Vale, vamos con un último ejemplo, y este de verdad me ha dejado bastante impresionado. Imagina que quieres crear una pequeña herramienta funcional, una mini aplicación que haga algo útil sin saber programar absolutamente nada. Solamente le das una idea y Gemini 3.0 te lo construye todo. La lógica, el diseño, el funcionamiento, y en segundos tienes algo que puedes abrir directamente desde tu navegador. En este caso le he dicho lo siguiente, que me cree una calculadora de presupuesto mensual que tenga un diseño moderno con tonos oscuros, que pueda introducir mis ingresos y registrar diferentes gastos con concepto y cantidad. También le pido que me muestre el total de ingresos, el total de gastos y el dinero restante, y que lo represente además con un gráfico de barras animado. Y según el dinero que me quede, quiero que me dé una recomendación inteligente, si estoy bien, si estoy al límite o si estoy ahorrando. Y esto es lo que me ha devuelto. Aquí podemos definir nuestros ingresos mensuales, por ejemplo 2.500 euros, y vemos que automáticamente en tiempo real nos genera este gráfico animado. En gastos vamos a poner el alquiler, por ejemplo, 800 euros, y al añadirlo, de nuevo, se nos actualiza el gráfico automáticamente. Y aquí abajo nos aparece este mensaje inteligente. Por el momento nos dice, tenemos una excelente salud financiera porque estamos ahorrando un 68% de nuestros ingresos. Y dice, es un gran momento para invertir ese excedente. Ahora, si en viajes metemos otra cifra, por ejemplo, 1.800 euros, vemos que de nuevo el gráfico se actualiza y también el consejo que nos genera. En este caso nos dice, alerta, déficit, tus gastos superan tus ingresos, estás generando deuda. Necesitas recortar gastos urgentes inmediatamente. Pero si te fijas, tú le das una idea y nos devuelve una aplicación funcional. Ya no es solo generación de texto o imágenes, estamos hablando de construir productos de verdad. Y lo que más me flipa es que esto no es un caso aislado. Puedes pedirle literalmente lo que quieras. Un generador de rutinas de entrenamiento, una aplicación de hidratación, un convertidor de divisas, un diario personal, lo que quieras y te lo crea. Y esto para creadores, emprendedores o simplemente curiosos es una locura. Y por ahora lo vamos a dejar aquí. El modelo acaba de salir y estas han sido solo las primeras pruebas, pero ya se empieza a ver por dónde va Gemini 3.0. Y la verdad pinta muy bien. En los próximos días lo vamos a seguir poniendo a prueba, así que si no quieres perderte nada, suscríbete porque vamos a llevar esto al límite.